Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 19 de mayo del 2021. Continuando con el estudio a la carta a los Hebreos, tendremos el tema El peligro de volver atrás. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Alianza. Damos gracias a nuestro Dios por estar juntos para compartir este tiempo especial y sean bienvenidos y dispongamos nuestro corazón para que sea un tiempo especial de alabanza para nuestro Dios. Vamos a comenzar con un tiempo de cánticos y lo haremos con el himno 276, Comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Tengamos unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu bendición para con nosotros en concedernos un día más de vida y permitirnos estar juntos en esta noche, en este tiempo especial que tendremos de estudio de tu palabra. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo especial en el que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas a través de este estudio, y ponemos en tus manos las alabanzas y cada una de las partes de este tiempo para que sean una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos, mi Dios, y te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos el himno número 115 del Santo Amor de Cristo. Del santo amor de Cristo que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime y eternal, debe su misericordia inmensa como el mar, y cual los cielos alta de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios.
Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder compartir una vez más con ustedes este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 4, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 10. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 10 dice así: Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Digamos juntos en esta noche con el himno 117, que es Jesús, nuestro mejor amigo. Alabemos al Señor. Es Jesús el mejor amigo cuando triste o tentado estés. Colmará de bendición tu cuidado corazón. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. En Jesús fiel amigo encuentro paz perfecta en mi alma da. Apoyado en Él estoy, sin temor mi ser le doy. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro, en sombra de la muerte esté, ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo.
Es Jesús el mejor amigo. Él tu ruego oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá, cantaremos con fervor en presencia del Señor. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tu ruego oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con el estudio de la carta a los Hebreos, tendremos el tema El peligro de volver atrás. Escuchemos. Saludos cordiales, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en esta noche de estudio bíblico. Estamos en la carta a los Hebreos. Y una de las cosas que creo todos nosotros, los que hemos leído la carta a los Hebreos, sabemos es que es una carta donde se hace un énfasis muy claro a la fe y al recibir la gracia de Dios, entendiéndose que la salvación no es fruto de obras, sino de la gracia de nuestro Dios, la cual recibimos por medio de la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Hemos dicho al principio que esta carta iba dirigida al pueblo judío que tenía el conflicto en su corazón de volverse atrás. Repetimos esto porque es necesario que entendamos el contexto de lo que estaba pasando para tener una mejor comprensión de esta carta. Algunos creyentes, frente a la agresividad de la persecución de aquellos días, estaban siendo tentados a volver al judaísmo. Por lo visto, los judíos no tenían tanto rechazo en aquel entonces como los creyentes. Así que es necesario recordarles que por encima de Moisés y por encima de los ángeles, que eran fundamentos del creer judío en aquel entonces, está la obra del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo en sí mismo. Ahora, este capítulo 4 nos habla de el fruto de esa fe en Jesucristo, el reposo que tanto nosotros necesitamos. Y el autor de la carta a los Hebreos usa una analogía interesante partiendo de aquello que sucedió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, que por causa de la dureza de su corazón no pudieron entrar en la tierra prometida. Si nosotros hacemos memoria, a partir del capítulo 12 del libro de Números, encontramos una serie de episodios donde se manifiesta la rebeldía del corazón del pueblo de Israel. Y en el capítulo 14 nosotros encontramos que por causa de esa rebeldía, por esa dureza de corazón, a ellos no les fue concedido, por cuanto ellos no solamente cuestionaron la decisión de entrar a la tierra prometida, sino que dijeron que era imposible que ellos pudieran entrar, que iban a ser devorados por los habitantes de esa tierra. Queridos hermanos, cada vez que nosotros cuestionamos los principios, cada vez que cuestionamos a Dios, estamos actuando con un corazón endurecido y probablemente lo que suceda con nosotros es que nos veamos limitados en cuanto al obrar de Dios en nosotros a causa de la incredulidad. Entonces, estos hermanos judíos del siglo I debían ser confrontados, fíjense ustedes, con la verdad que estaba registrada en las Sagradas Escrituras en aquel entonces. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos les trae a la memoria este problema que sufrió el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y si hacemos memoria, ellos estuvieron deambulando por el desierto 40 años hasta que toda esa generación incrédula de un corazón endurecido dejara de estar entre el pueblo de Israel. Todos ellos perecieron allí consumidos por el desierto. Tan solamente Josué y Caleb tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, sino que desde la cumbre de Pisga, como nos dice Deuteronomio, él pudo contemplar a lo lejos esa tierra que fluía leche y miel, esa tierra que fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia. Entonces, el dilema que está tratando el autor de la carta a los Hebreos es este.
Vamos a retroceder, vamos a volver a los rudimentos habiendo conocido la extraordinaria gracia de Dios, habiendo conocido aquel que vino a ser autor y consumador de nuestra fe, sencillamente por los problemas que están ahora, sencillamente porque hay algunos que no están contentos que ustedes hayan salido del judaísmo para profesar la fe cristiana. Entonces, veamos lo que este autor, el autor de la carta a los Hebreos, le dice a esos creyentes. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay un detalle interesante y es que el autor de la carta a los Hebreos utiliza esta analogía, ¿no? Entrando al reposo, entrando a la tierra prometida después de haber deambulado durante 40 años en el desierto, significaba que al entrar a la tierra prometida ellos tendrían reposo. Los creyentes venimos al Señor Jesucristo y al venir al Señor Jesucristo encontramos reposo para nuestras almas. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, donde se nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venir a Cristo es experimentar el reposo que necesita nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Queridos hermanos, y ese reposo es el reposo que el mundo no tiene, por eso hay tanto afán, tanta ansiedad, por eso hay depresión y por eso son las guerras que existen en este mundo, por la ausencia de ese reposo que tanto se necesita y que solamente se lo puede hallar en el Señor Jesucristo. Ahora, dice aquí claramente, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, refiriéndose a la vida eterna, al andar en Cristo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquellos israelitas que salieron de Egipto con un conocimiento acerca de la promesa que Dios hiciera a Abraham, Isaac y Jacob, salen llenos de dudas, salen llenos de incredulidad, algunos de ellos de paganismo, y lamentablemente habían escuchado la palabra, pero la fe no estaba tomando el lugar importante en su mente y corazón, y por eso se había transformado todo esto en una forma de historia religiosa, de leyenda religiosa en la vida de ellos. La palabra de Dios en ellos no había calado, porque no había fe en ellos. Por eso dice Hebreos 11:6, es necesario creer, es necesario, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que le hay. Entonces, esa es la razón por la cual mucha gente en nuestros días se vuelve tan atrevida para con Dios y hasta cierto punto insolente. Yo he escuchado personas decir, a mí eso no me funciona. Cuando se les habla de la palabra del Señor, no, a mí eso no me funciona, yo he escuchado la Biblia tantas veces, mi abuelita me hablaba cuando era un niño, mi madre me enseñó cuando era un niño, mi padre iba a la iglesia, pero a mí esas cosas no me van. A mí esas cosas no me funcionan. ¿Por qué? Aquí está la respuesta a eso. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y vamos a ver algo más adelante que es importante. No es que la palabra del Señor carezca de poder, no es que Dios carezca de poder, no es que no tenga efectividad la bendita palabra del Señor. El gran problema es que sin fe nada de esto es posible. El hombre se ve eximido de muchas cosas preciosas sencillamente porque no decide, no resuelve poner su fe total y enteramente en el Señor Jesucristo, que era lo que pasaba con algunos creyentes que habían empezado a judaizar allí en el siglo I. Luego, versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos entrado en el reposo que Dios había prometido y luego se hace una referencia al principio establecido en Génesis capítulo 2 acerca del día de reposo. Después que Dios hubo creado todas las cosas, se nos dice que descansó al séptimo día después de todo lo que Él había creado. Y cuando hablamos de descansar, no significa que Dios estaba cansado y que por esa razón se detuvo en ese momento. Hay un principio interesante a partir de ese reposo y es donde nace la adoración contemplativa
a nuestro Dios. Cuando nosotros empezamos a entender que le pertenecemos al Señor, que la vida es un regalo de Dios, el poder estar de pie, la salud es un regalo de Dios, el trabajo es un regalo de Dios, los recursos son un regalo de Dios, y podemos llegar a ese punto en que, reconociendo todas aquellas cosas, nos detenemos un día para rendir adoración a nuestro Dios por su generosidad, por su bondad, y el propósito de ese día es doblegar nuestro corazón delante de Él y dejar de pensar con soberbia que todo lo que tenemos lo hemos logrado por nosotros mismos y que en ninguna manera Dios tiene participación alguna. Tengamos cuidado de pensar de esa manera. Luego dice aquí el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando del reposo del Señor, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David se dijo, ¿cómo se dijo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, este es un problema que se viene sufriendo en el siglo I, porque no es la única ocasión en que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos este conflicto dentro de la iglesia naciente. Yo citaba la vez anterior el episodio de Hechos capítulo 15 y quiero que lo leamos un momento para tener un antecedente de esta problemática que se estaba dando en aquellos días. Hechos capítulo 15. Leo versículos 19 en adelante. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Fíjense ustedes, desde ese momento ya existía esta problemática dentro de la iglesia. Grupos de judíos pretendiendo imponer cargas que tenían que ver con rituales, como la circuncisión, a los nuevos creyentes gentiles. Entonces, es un asunto delicado. ¿Por qué razón? Porque lo que estaba de fondo era debilitar el mensaje de la salvación por medio de la gracia soberana de Dios. El siguiente episodio que quiero leer con ustedes, si ustedes me acompañan, es Gálatas capítulo 3. Voy a leer los versículos 1 al 5. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, es una palabra muy fuerte que usa el apóstol Pablo. ¿Pero por qué razón? Empieza diciendo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano?
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una vez más encontramos ese problema. ¿Están los judaizantes perturbando la paz de los nuevos creyentes gentiles, procurando que estos se vuelvan a los rudimentos de la ley? Entonces, es necesario que se aborde este problema. No se trata de actuar de una manera pasiva y dejar que cada uno descubra lo que va a creer o cómo lo va a creer. No, queridos hermanos, la actitud del apóstol Pablo es una actitud enérgica. ¿Por qué razón? Porque se está atentando contra el principio fundamental de la salvación, el creer en el Señor Jesucristo de tal forma que sea Él el único autor y consumador de nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros pretendemos tratar de justificar nuestra salvación con obras, estamos atentando contra el principio de la gracia de Dios y de la salvación por fe en el Señor Jesucristo. Por eso, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, entendamos bien esto. El judaísmo de los días del siglo I ya no era el judaísmo que nosotros encontramos en los primeros libros de la Biblia. ¿Por qué razón? Si nosotros recordamos, hacemos memoria, cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, se enfrentó a los maestros de la ley, fariseos, saduceos, a los escribas, porque en aquel entonces se había ya desvirtuado, se había alterado y adulterado la palabra del Señor. Y se había construido una especie de aparataje religioso que menoscababa los principios fundamentales de la fe en Dios. Entonces, encontramos nosotros que en aquellos tiempos había escuelas rabínicas, que tenían ciertas tendencias sumamente abominables ante los ojos de Dios. Por ejemplo, se podían divorciar ellos por cualquier causa cuando el principio establecía que el hombre debía ser leal a la mujer de su juventud. Entonces, si ella cocinaba malo, si ella hablaba mal de su suegra, o si simplemente él se cansaba de ella, él podía tener toda la libertad para darle la carta de divorcio. Y el Señor Jesucristo les dice que la carta de divorcio no podía ser dada a no ser por causa de fornicación, de porneia, o sea, cualquier manifestación de aberración sexual o pecado, delito sexual. Entonces, miren ustedes, queridos hermanos, esto había afectado el quehacer de el pueblo de Israel, el pueblo judío, porque la fe había sido utilizada para convertir o para crear una especie de religión. Y las religiones en sí, queridos hermanos, son muertas, llenas de prohibiciones, de obligaciones y de un sinnúmero de cosas que no traen paz al corazón del ser humano, no glorifican a Dios y, al contrario, oprimen al hombre. Oprimen al hombre. El creer en el Señor Jesucristo trae libertad y vida eterna. Y lo que los judaizantes olvidaban, que con mucha jactancia ellos reconocían ser hijos de Abraham, es que Abraham, en primer lugar, no fue un judío, que Abraham no conoció ni vivió bajo la ley de Moisés y era el padre del pueblo de Israel. Abraham era un gentil, si lo vemos desde ese punto de vista, venía de Ur de los Caldeos y su fe le fue contada por justicia. De la fe se deriva la obediencia y se deriva todo. Entonces estas personas, lejos de creer en Dios, estaban construyendo un sistema religioso con el cual podían controlar social y políticamente al pueblo judío y, en lugar de acercarlo a Dios, imponían cargas tan pesadas sobre quienes lo seguían que los volvían esclavos de esa religiosidad y no los acercaban para nada al Señor. Entonces, estos nuevos creyentes judíos estaban siendo inquietados
para volver a esas viejas prácticas y rudimentos judíos, y por eso les dice en el versículo 7, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Están en el camino del reposo para las almas, en Jesucristo, salvación y vida eterna, y ahora resulta, como dice en la carta a los Gálatas, que habiendo recibido el Espíritu por fe, no por obras, ellos están pretendiendo retroceder a los rudimentos, a las prácticas rituales, a las obras, como si éstas pudieran otorgar alguna efectividad en cuanto a los apetitos de la carne, como dice Pablo escribiendo a los colosenses, o como si estas obras tuvieran alguna forma de efectividad en cuanto a ganar el reposo eterno prometido por el Señor. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es una forma de poner los pies en la tierra, es una forma de aclarar estos problemas que se estaban dando y de una manera muy severa. Se les está advirtiendo, cuidado, cuidado, retroceden, cuidado, se quedan ustedes al igual que aquellos que no pudieron entrar a la tierra prometida, fuera del reposo prometido para los creyentes, por volver a sus raíces, a sus prácticas judaizantes. Y el versículo 12 y 13 van a abrir una especie de paréntesis en lo que se viene tratando. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que escuchan la palabra, pero no la acompañan con fe. Y en nuestros días sucede exactamente lo mismo. Y una de las cosas que más me preocupa a mí es la crítica hacia la palabra del Señor. Desde hace años atrás se viene hablando dentro de los círculos académicos, teológicos, cristianos, sobre dos cosas: la crítica textual y la alta crítica. Bueno, la crítica textual supuestamente lleva una investigación profunda, científica de los escritos bíblicos, y la alta crítica va un poco más allá. Y en cierto sentido digo esto con tristeza, en ambos casos se mira la palabra del Señor como si se tratara de otro texto más encontrado en la antigüedad. Se mira la palabra del Señor como algo que debe ser puesto, como cuando un científico analiza elementos en un microscopio y empiezan a buscar pertinencias, autenticidad, empiezan a buscar tal vez errores, tal vez satisfacer el apetito intelectual y académico de algunos al decir, bueno, este libro fue escrito dentro de contextos judíos del siglo I, por tanto no es pertinente, no se aplican sus verdades al hombre de hoy. A mí me preocupa mucho esto, porque cuando se le enseña a un joven este tipo de cosas y este joven procura la predicación del Evangelio, después de un tiempo vamos a tener un gran fracaso. Porque si la Biblia es cuestionada como tal, pretendiendo invalidarla porque fue escrita en el siglo I por autores judíos, como algunos se atreven a decir, y de hecho machistas patriarcales, vamos a tener nosotros una iglesia extremadamente débil, porque al hacer esto perdemos nosotros esa fe y confianza en las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto, queridos hermanos, hay que estudiar la Biblia y hay que ser analíticos con ellos, no es para buscar errores, porque si nosotros buscamos con sinceridad un estudio de las Sagradas Escrituras, lo que vamos a encontrar no son errores. Vamos a encontrar el poder de Dios manifestado en estas líneas. Esta Biblia que nosotros tenemos, estos 66 libros, más de 40 autores, más de 1500 años en proceso de escritura, y resulta que después de tantos siglos, queridos hermanos, hoy usted y yo tenemos un ejemplar de ella en nuestras manos. Tiene las siguientes características. Versículo 12. Porque la palabra de Dios, y esta Biblia es la palabra de Dios, es viva, es dinámica, es actual. ¿Por qué razón? Porque es palabra de Dios. No se trata de un texto que fue escrito
por hombres dentro de un pensamiento humano sin poder y eficacia para tratar nuestros problemas. Al contrario, la Biblia es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la propiedad que tiene esta Sagrada Escritura. Hace tiempo escuché a alguien decir que hoy en día nosotros, cuando hablamos desde un púlpito, también eso es palabra de Dios. Y que un pastor o un iluminado de esos contemporáneos puede recibir una revelación extemporánea y eso también es palabra de Dios. O sea, si yo soñé, si yo tuve un sueño, si yo supuestamente tuve una visión, digo supuestamente, ojo, entonces eso también es palabra de Dios. Entonces eso también debería estar incluido aquí. Vean, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque muchas de estas personas son falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas. La Biblia no ha dejado de tener pertinencia. La Biblia sigue siendo muy actual porque ella es viva y eficaz, a diferencia de cualquier otro texto. Es pertinente a todos los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y en ese sentido, mis amados hermanos, debemos tener claro que la Biblia es viva y eficaz. Y cuando habla de una espada penetrante, etcétera, etcétera, está hablando que la Biblia tiene la propiedad, la fuerza, el poder para ir a lo más profundo de nuestro ser y traer esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, de revelar las intenciones y pensamientos del corazón del hombre. Cuando nosotros nos empapamos de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de todo lo que ella es capaz y de todo lo que ella hace. Pero cuando nos acercamos a ella con un espíritu de fe, de obediencia, de reverencia. Y fíjese, el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Escritura es vinculada directamente con su gestor, con su creador, que es el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos reverente esa palabra gloriosa, esa palabra de vida, esta empieza a tener efecto en nuestras vidas. Se vuelve poderosa, es capaz de preservar nuestros pensamientos. Esa Biblia, esa palabra de Dios es capaz de traer coherencia, de traer lucidez, de traer sabiduría a nuestro corazón. Una persona que lee reverente la palabra de Dios con fe es una persona que crece en sabiduría, es una persona que crece en conocimiento, no cualquier conocimiento, el conocimiento de Dios. Y es una persona que al ponerla en práctica goza de los beneficios, de las bendiciones que Dios ha prometido para todos aquellos que se acercan a Él con fe. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor con esa actitud, tenemos reposo para nuestro corazón. Queridos hermanos, los tiempos van avanzando. Los tiempos traen un sinnúmero de novelerías y cuestiones que producen curiosidad en algunos. Debemos nosotros tener cuidado, debemos tener sumo cuidado de no dejarnos seducir ni arrastrar por aquellos mensajeros de error, por aquellos mensajeros de engaño. No permita que nadie le quite a usted el privilegio de leer con devoción la bendita Sagrada Escritura. No permita que nadie le diga que esto no es la palabra de Dios. No permita que nadie aumente dentro del concepto de palabra de Dios con revelaciones, sueños, visiones y cosas por el estilo. Al contrario, seamos diligentes en estudiar esta palabra y ese estudiar la palabra empieza con la lectura disciplinada de la Biblia. Todos los días tomémonos un tiempo para leer la bendita palabra del Señor. Una cosa que le puedo garantizar es que al hacerlo usted va a encontrar reposo para sus pensamientos y fortaleza en medio de las tribulaciones, porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico de esta noche y alabemos para finalizar con gozo a nuestro Dios con el himno número 200, Firmes y Adelante.
firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la de quien se venía tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor, y oiganlo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una es la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, mis amados hermanos. Mi deseo es que antes de terminar este día, usted y yo podamos tener un tiempo para volver a leer la palabra del Señor y que nuestro último pensamiento sea nuestro Señor Jesucristo al terminar este día. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por el tiempo precioso que nos has permitido compartir juntos. Ayúdanos, Señor, de manera especial a perseverar en la lectura de tu palabra, a entender claramente que estamos nosotros en el camino de la vida eterna, que hemos recibido la salvación, que nadie debería alterar esa paz en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, sabiendo que nosotros hemos heredado de Cristo la vida eterna. Él nos ha conferido esta gracia maravillosa al creer en Él y en su sacrificio precioso. Señor, oramos en esta noche de manera especial por la paz de Israel. Suplicamos en el nombre de Jesús porque tu pueblo tenga días de lucidez y se vuelvan a ti, porque dice tu palabra que separados de ti nada podemos hacer. Ten misericordia del pueblo de Israel. Oramos porque vengan tiempos de paz y sabemos, Señor, que muchas de las cosas que sufre tu pueblo es por haberte dado la espalda a ti. Y gracias porque tú nos has hecho tu pueblo, habiendo en otro tiempo vivido en la ignorancia de nuestros pensamientos, ahora somos pueblo por la gracia de Dios.
Señor, bendícenos al terminar este día y que aún en nuestros sueños experimentemos tu paz, tu quietud, al saber que tú cuidas de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.